estadísticas, casi un 20% de las mujeres y un 10% de los hombres tienen problemas de tiroides, una glándula que se encarga, entre otras muchas cosas, de regular el metabolismo basal. Si tienes hipotiroidismo, te habrás dado cuenta que te cuesta bastante adelgazar y puede llegar a ser muy frustrante, pero es que cuando tenemos hipotiroidismo, el metabolismo basal se vuelve lento. Por lo que a veces, por mucho que te esfuerces, no consigues adelgazar. ¿Tienes hipotiroidismo? Pues no te preocupes, que yo hoy te voy a dar unos consejos para que consigas adelgazar y te voy a contar qué alimentos debes comer y cuáles tienes que evitar. Aquí ya te he contado cuáles son los síntomas de las personas que tienen hipotiroidismo. Si crees que tú lo tienes, aparte de seguir estos consejos, no te olvides de que tienes que ir a tu médico, es lo más importante de todo. Si tienes hipotiroidismo, hay ciertos alimentos que vas a tener que tachar de tu lista de la compra y te vas a sorprender porque muchos de ellos son muy sanos y normalmente los tomamos cuando nos ponemos a dieta, pero en tu caso los tienes que eliminar. Este tipo de alimentos son los boceógenos, son los compuestos químicos que bloquean la absorción y la utilización del yodo, lo que frena la actividad de la glándula tiroides. Vale, ¿y en qué alimentos se encuentran? Pues en primer lugar se encuentran en las crudíferas, así que vete descartando cualquier tipo de col de tu cesta de la compra, el brócoli y la soja y sus derivados. También vas a tener que evitar algunos vegetales como el apio, los rábanos, las cebollas o las patatas. Despídete también de la lechuga, la calabaza y el apio. Entre el grupo de los cereales vas a tener que eliminar de tu dieta el trigo. Frutos secos también vas a tener que tachar de tu lista de la compra. Entre ellos las castañas, las nueces y los cacahuetes. ¿Qué frutas no te sientan bien? Pues mejor que evites las naranjas, los limones, los higos, aguacates, ciruelas, melocotones, granadas, melones, uvas. Ya te avisé que muchos de estos alimentos son saludables y que precisamente los solemos incluir en la dieta cuando queremos adelgazar, pero a ti te sientan mal y hacen que tu metabolismo se vuelva a ir aún un poquito más lento. Así que mejor no tomarlos o tomarlos con cierta moderación, ¿vale? Igual que había alimentos que te sientan mal, hay alimentos que te sientan bien. Por ejemplo, los alimentos ricos en omega 3. Entre ellos se encuentran el salmón, el atún, bacalao, caballa, pescados en general. Eso sí, si te han recetado medicamentos anticoagulantes, antes de aumentar la dosis de omega 3, consúltalo con tu médico. Entre los vegetales y legumbres que mejor le van a sentar a tu cuerpo se encuentran las espinacas, las habas, las lentejas, los tomates, el ajo y el hinojo. ¿Qué cereales te sientan bien? Pues todos menos el trigo. Puedes comer avena, maíz, girasol. Los frutos secos que mejor te van: la avellana, los dátiles, los pistachos, las almendras. Seguro que antes te quedaste un poquito frustrado con todas las frutas que te sentaban mal, pero hay muchas que te sientan muy bien. ¿Cuáles son las que mejor le dan a tu cuerpo? El coco, la fresa, las manzanas y los mangos. También son muy ricas, ¿no? Las algas marinas también te van a venir de maravilla, sobre todo el fucus. Y las hierbas, especias aromáticas también te pueden ayudar. ¿Cuáles puedes tomar? Hisopo, hiedra terrestre, ginseng y canela. Vale, ya sabes qué alimentos te sientan bien y cuáles deberías evitar para ayudar a tu tiroides y hacer que tu metabolismo no se lenteza más. Pero, ¿qué otros consejos te puedo dar si tienes hipotiroidismo y quieres adelgazar? Pues realmente las recomendaciones no son distintas a las del resto de personas. Simplemente tienes que evitar los alimentos que ya te he contado e intenta sustituirlos por los que te he dicho que te sientan mejor. En tu caso, además, te viene especialmente bien que intentes disminuir el número de calorías sin hacer ayunos. Como ya te he dicho, el hipotiroidismo te hace el metabolismo más lento y si tenemos periodos de ayuno vamos a contribuir a que se haga más lento todavía. Así que limita la ingesta de calorías pero sin dejar de comer. Otro consejito que te puedo dar: consume alimentos ricos en fibra. Uno de los síntomas del hipotiroidismo es el estreñimiento, así que añadir alimentos ricos en fibra, como alimentos integrales de grano entero, frutas y vegetales de los que te he dicho que te puedes permitir, te van a ayudar a combatir ese estreñimiento. Evita los alimentos procesados y refinados. En tu caso es especialmente importante que aprendas a distinguir los hidratos de carbono buenos de los malos. Si todavía no sabes hacerlo, aquí te digo cómo. Y evitar todo lo que puedas los alimentos industriales y muy procesados. Además, te ayudará a tener una alimentación muy rica en frutas y verduras. Otra recomendación que te puedo hacer, aunque esta también es para todo el mundo, es que intentes evitar los alimentos grasos como el embutido, los quesos grasos, el cerdo o las carnes rojas. Y por último, haz ejercicio.
Espero que estos consejitos te puedan ayudar y que me cuentes qué tal lo llevas. Y si crees que hay alguien más que le pueden venir bien estos consejos, por favor comparte el vídeo, le haces un favor a él y a mí. Y yo en el vídeo de hoy quiero saludar a Joana Soler, Gilis12 y Gabriel Pachar. ¡Hola, chicos! Espero que mi vídeo de hoy te haya gustado y ya te estoy esperando en el próximo. Bye bye.